Vamos a compartir de la palabra el día de hoy. Quiero que me acompañe en Mateo 5:6. Ahí está basado, o más bien es el versículo para iniciar el tema del día de hoy. Mateo 5:6. Dice este versículo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Voy a encomendarme al Señor. Gracias, Señor mi Dios, por darnos este privilegio, Señor, de escuchar de tu palabra. Ahora sí que de escuchar algo maravilloso, Señor, que nos puede dar vida. Tu palabra es vida, tu palabra es viva, Señor. Tu palabra convierte al hombre, tu palabra dice que tu palabra nos trajo, Señor. Tu palabra nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso, Señor mi Dios, gracias por este privilegio que tenemos. En este momento, Señor, me dispongo en tus manos, me pongo en tus manos para que tú me guíes, para que tú, Señor, pongas palabras que cobren vida, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Y a mis hermanos, Señor, que vengan, o mejor dicho, ojalá que hayan venido con ese propósito, ese deseo de escuchar de tu palabra, de escuchar algo que tú les puedes dar en sus corazones el día de hoy, y ellos irse de este lugar, Señor, para practicarlo allá afuera, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Como lo mencioné, hoy vamos a terminar la serie Jesús, el modelo perfecto a seguir. Fueron 30 temas, mis hermanos, o más bien con este tema, es el tema número 30. Fueron de mucha edificación, gracias a Dios que nos permitió el tiempo, ¿verdad? Cuando lo empezamos, no esperaba llegar hasta el tema número 30. Empezamos aprendiendo de que Jesús es el modelo perfecto a seguir. También tomamos temas, mis hermanos, de mucha importancia, como ser imitadores de Dios por medio de la palabra. También tomamos el tema Jesucristo, nuestro Señor y amo. Él es nuestro Señor y amo. También tomamos temas como, por ejemplo, Jesús, el modelo perfecto a seguir. También otro tema que son las obras de nuestro Señor Jesús. ¿Cuáles fueron las obras de nuestro Señor Jesús? Él fue profeta, mis hermanos, Él fue maestro. Cuando Él estaba aquí, Él murió por nosotros, Él nos santificó, Él dio su vida por nosotros, Él nos perdonó. Y después de su ascensión, que conocimos también, ¿qué hace ahora por nosotros? Él es el Rey, Él es nuestro Rey, Él es nuestro sumo sacerdote. También conocimos el tema, el Hijo es el reflejo de su Padre. Jesús vino a reflejar al Padre en este mundo, y tú como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, tengo que reflejar al Padre por medio de mi vida, por medio de mi carácter. Hablamos también de los atributos de nuestro Señor Jesús, que es su amor, que tenemos que amar como Dios nos amó. Aprendimos, mis hermanos, la humildad de Cristo. Fueron los últimos temas que hemos aprendido. La humildad, que también nosotros debemos ser humildes como Él. Aprendimos de la generosidad. La generosidad no simplemente es dar de lo que nosotros tenemos, dinero o los bienes materiales. Es dar amor, dar misericordia, dar paz, dar consolación, dar palabras de ánimo, dar todo eso, mis hermanos. Esa es la generosidad. Y el día de hoy vamos a aprender de la justicia. Del versículo que leímos, voy a leerla ahora en otra versión, Palabra de Dios para Todos. Dice: afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Afortunados, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Vamos a empezar el tema.
Para empezar el tema, mis hermanos, voy a hacer unas preguntas. Y usted puede responderla en su corazón. Una de las preguntas es: ¿puede una persona ser verdaderamente justa? ¿Puede una persona ser verdaderamente justa? ¿Justa con Dios? ¿Justa con los demás? ¿Justa consigo mismo? ¿Alguien me puede responder eso? Que si podemos ser justos. Mis hermanos, la respuesta es que no podemos. Humanamente, vamos a dividir este tema. Primero lo vamos a ver fuera de Dios, ¿ok? Humanamente, fuera de Dios. Fuera de Dios, mis hermanos, no podemos. Nadie puede ser justa, nadie puede ser cabal, nadie puede ser justo consigo mismo, ni con los demás, y mucho menos con Dios. Bueno, ¿por qué? Porque no tiene a Dios. La respuesta es claro que no. El hombre no puede ser justo. La Biblia misma lo dice, mis hermanos, cuando a Jesús le dijo, aquel hombre le dijo, maestro bueno. Y Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Jesús respondió eso, mis hermanos. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Solo Dios. Romanos 3:12 dice: todos se desviaron, o sea, todos, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Romanos 3:12. Por lo tanto, mis hermanos, la respuesta a estas preguntas es que el hombre no está, ahora sí que fuera de su alcance ser un hombre justo. Cuando compartimos el evangelio a alguien que no tiene a Cristo en su corazón, muchas veces, mis hermanos, hasta incluso yo creo que usted y yo respondimos de esa manera: bueno, yo no necesito ir a la iglesia para ser un hombre bueno. ¿Cuántos de ustedes han respondido eso o nos han respondido eso? Bueno, yo no necesito. Es más, yo no necesito a Dios. Yo soy un hombre bueno. No tomo, no fumo, no he matado. Estas respuestas llegan a nosotros. Es más, cuando nosotros le hablamos a nuestros niños y nuestros hijos ya tienen ese conocimiento, dice: papá, pero ¿de qué me hablas si yo no hago nada malo? No veo nada malo, no hago nada malo. Es más, ni una cucaracha me atrevo de matar. Para terminar pronto, soy tan bueno. Eso respondemos, ¿no? Soy tan bueno. Soy más bueno que el sacerdote de la iglesia. O soy más bueno, hasta incluso decimos: soy más bueno que el pastor. O soy más bueno de aquel que canta, del que predica. Cuando respondemos eso, mis hermanos, que somos tan buenos, Isaías dice, Isaías 64:6, si lo quiere buscar, Isaías 64:6, para que podamos entender, mis hermanos, que el hombre por naturaleza es malo, por naturaleza. En Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como ¿qué? Suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Isaías 64:6. En otra versión dice de esta manera: todos nosotros volvimos como alguien impuro. Nos volvimos, dice, todos nosotros nos volvimos como alguien impuro.
todas nuestras obras justas, fíjate, obras justas. O sea, sí podemos hacer obras justas, sí lo podemos hacer, pero sin Dios, sin Cristo, mis hermanos, dice que todas nuestras obras justas son como una toalla higiénica sucia. Todos nosotros como una hoja nos marchitamos y caemos. Nuestros pecados nos arrastran como el viento. Por lo tanto, mis hermanos, los que decimos que somos buenos, Dios te dice: no, de ti no hay nada bueno. Es más, todas las cosas que tú crees que haces bueno, para mí no son buenas. Son como trapos de inmundicia. Son como una toalla higiénica, dice aquí. Una toalla higiénica. Un cierto predicador dice, cuando dice una toalla higiénica, dice, con todo respeto a las damas, dice que se refiere a esas toallas que usan ustedes las mujeres cuando están en sus días. Dice que así son nuestras obras ante Dios, cuando creemos que somos buenos. Pero sin embargo, mis hermanos, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso necesitamos a Dios. Demos gloria al Señor, mis hermanos, porque Él, por medio de Él, sí podemos hacer las cosas justas. Podemos ser hombres justos, mujeres justos. Pero sin Jesús no podemos hacer absolutamente nada. Jesús mismo lo dijo, mis hermanos, allá en Juan 15:5 dice: separados de mí, nada podrán hacer. Separados de mí, nada podrán hacer. Por más bueno que seas, para Él no cuenta nada, sin nuestro Señor Jesús. Por eso es muy importante predicar a nuestro Señor Jesús, porque sin Él no somos nada, ni seremos nadie. Por lo tanto, mis hermanos, nuestra propia justicia simplemente no es lo suficiente bueno y nunca lo será. No importa lo mucho que nosotros hagamos o lo intentemos. Ahora, ¿qué es para nosotros la justicia? ¿Qué es andar en justicia? Tal vez usted tiene su propio concepto. ¿Qué es andar en justicia? Mire, el diccionario bíblico lo dice de esta manera: la justicia es una virtud que inclina a mantener o administrar lo que es recto, de manera equitativa e imparcial, según una norma, dice, según una norma. Las palabras hebreas, así como la griega, transmiten la idea de honradez o rectitud. La palabra justicia, honradez o rectitud, que implica la existencia de una norma o patrón que determina lo que es recto. ¿Ok? Honradez o rectitud implica la existencia de una norma o patrón que determina lo que es recto. Por ejemplo, los mandamientos del Señor, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos te implica, mis hermanos, que tú andes conforme a los mandamientos, de una manera recta, de una manera honrada. Eso es la palabra justicia. Voy a leerla en el diccionario regular. Dice: la justicia es la virtud de dar a cada uno lo que corresponde, dice. Es decir, de organizar una sociedad según los principios de la honestidad, la equidad y la razón. Se habla de justicia cuando se obra rectamente y conforme a la razón, o sea, cuando se tiene la voluntad de actuar objetivamente y teniendo en cuenta el bienestar común. Esa es la justicia. Dice, en filosofía moral tiene que ver con vivir honestamente. Esto es, de manera recta y honrada, comprometida con la verdad y con el bien. En derecho se refiere al correcto cumplimiento de las leyes
y de la diferenciación entre aquellas acciones deseables y aquellas reprobables en los individuos de la sociedad. En la religión se habla de justicia divina para referirse a los castigos que Dios ejerce sobre sus fieles cuando desobedecen sus mandamientos o contradicen el código moral que se enseña en la doctrina. Bueno, es lo que dice el diccionario. Entonces, la justicia, mis hermanos, en pocas palabras, es la honradez y la rectitud, para no perdernos tanto. ¿Cuánto de nosotros, ahora puedo decir, cuánto de nosotros hemos cumplido la ley? Tan solo los 10 mandamientos. ¿Cuánto de nosotros hemos cumplido los 10 mandamientos? Creo que nadie. Nadie, mis hermanos. Tan solo el primero que dice: no pondrás a dioses ajenos delante de mí. Solo ahí. La idolatría. Ahí nos quedamos, ya no seguimos. No desearás la mujer de tu prójimo. No codiciarás, no robarás, no mentirás. Juan dice, el apóstol Juan, si decimos que no hemos pecado, esto ya es como cristianos, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en vosotros. Mis hermanos, ¿será que ya nos dimos cuenta que no podemos ser justos? No podemos andar en honradez, en rectitud, sin nuestro Señor Jesús. Sin Dios. Aunque usted puede ser el hombre más bueno, pero si no tiene a Cristo Jesús como su representante, está perdido. Pero, mis hermanos, hay buenas noticias. Hay buenas noticias para todos nosotros los cristianos. Hay buenas noticias para todos aquellos que nos hemos refugiado en Cristo Jesús. Para todos los hijos de Dios hay buenas noticias. ¿Cuántos de nosotros somos cristianos aquí? ¿O los decimos ser cristianos? ¿Cuántos de nosotros? ¿O hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón? Hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día, mis hermanos, que hoy tú puedes ser declarado justo ante el Padre. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesús. Hoy puede ser el día. Hoy puedes lograr ser declarado justo, pero no por lo que tú haces, no por lo que ahora sí que no por lo que eres, porque ya vimos que en sí el hombre natural no puede hacer nada bueno, porque su naturaleza es pecado. Necesitamos nacer de Dios, necesitamos nacer de nuevo para ya ahora, y necesitamos ahora que Dios también nos tenga, ahora sí que Dios nos tenga ya en el libro de la vida, para que nosotros ahora nuestras obras sean calificadas justas por medio de nuestro Señor Jesús. Hoy puede ser el día, mis hermanos, de que nosotros podamos ser justos ante los ojos del Padre por medio de nuestro Señor Jesús. Pero todos los que nosotros hemos ya nacido de nuevo, que nosotros tenemos a nuestro Señor Jesús, tenemos una buena noticia, porque todo lo que nosotros hacemos ante Dios son justas, aunque tenemos que trabajar en ello. No simplemente recibimos a Dios y ya pues me voy a acomodar, me voy a quedar ahí sentado sin hacer absolutamente nada. No, tenemos que trabajar arduamente, mis hermanos. Jesús, mis hermanos, Él cumplió los mandamientos, Él cumplió la ley. Él dijo de esta manera en Mateo 5:17, lo voy a leer en otra versión, dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido.
No vine para abolir la ley de Moisés y los escritos de los profetas. Al contrario, dice, vine para cumplir su propósito. Él vino para cumplir el propósito de Dios. Mateo 5:17. Jesús, mis hermanos, nuestro representante, o el que nos representa el día de hoy, allá en el lugar santo, allá en lo celestial, mis hermanos, Él vino a vivir una vida santa por ti y por mí, sin mancha, sin pecado. Él fue un hombre intachable. ¿Cuántos de nosotros hemos visto, mis hermanos, los que cometen algún delito? Un delincuente, un ladrón o un asesino, uno de los asesinos que surgió en las noticias hoy en día en Nueva York. ¿Cuántos de ustedes saben esa noticia, no? Que mató algo de la aseguranza médica, ¿no? No estoy tan muy familiarizado en ese punto, pero el punto es de que ese asesino, mis hermanos, ya lo capturaron. Ahora él dice que ha contratado abogados, alguien que lo representa ante un juez. Bueno, para defender su causa, ¿no? Hoy en día, si tú eres cristiano, tú tienes un buen abogado. Un abogado que no se corrompe, un abogado fiel, un abogado que dio su vida por ti, un abogado que aboga por ti todos los días. Y Él no está esperando ahora sí que le pagues económicamente. Solamente Él quiere que tú le des tu vida también. ¿Quién te representa a ti? ¿Quién te representa como pecadores que somos? ¿Quién es tu abogado defensor? ¿Quién es? ¿O quizás tienes esa esperanza en un hombre, en una religión, un representante terrenal? Si así es, mis hermanos, no hay buenas noticias para ti. El día de hoy tú puedes tomar un buen representante que te represente ante el Padre. No importa de lo que tú hayas hecho. No importa de lo que tú hayas hecho. Mencionamos anteriormente que enseñamos de que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Cuando Él ascendió al cielo, Él está ahora en esa función de sumo sacerdote. Él aboga por ti. Él ora por ti todos los días. En Hebreos 4:15, la palabra del Señor ahí dice, porque no tenemos, fíjate, ¿qué dice? No tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según, ¿qué? Nuestra semejanza, pero, dice, pero sin pecado. Ese, mis hermanos, ese hombre que murió por mí, ese hombre que murió por toda la humanidad, en Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para todo aquel que en Él cree, tenga vida eterna. Todos. Las puertas del cielo, mis hermanos, está abierto en este momento y procura entrar antes de que el Padre cierre esas puertas. Así como ocurrió en los tiempos de Noé. Dios le dijo a Noé, haz un arca y procura meter a todos de los que quieran salvar su vida. Y obedecieron más los animales que el hombre.
Y ahora estamos en los tiempos, como esos tiempos de Noé. Las puertas están abiertas. Busca un buen representante que ha sido justo, sin pecado. Jesús, mis hermanos, vivió una vida perfecta, obedeciendo plenamente la ley de Dios en pensamientos, palabras y obras. La misión de Jesús no fue simplemente morir en la cruz por nuestros pecados, sino también vivir una vida en perfecta rectitud. Él fue justo, Él fue recto, Él fue honrado. Por eso el Padre, mis hermanos, el Padre, cuando Jesús llegó a Juan para ser bautizado, el Padre dice que se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, con quien estoy muy contento. Dice esta versión, Palabra de Dios para Todos. Este es mi Hijo amado. ¿Qué puede decir Dios? Si tú tienes un buen representante, mis hermanos, Dios puede decir, el Padre puede decir de ti: Él es mi Hijo amado. Tiene sus defectos, pero Él tiene un sumo sacerdote que lo entiende, porque Él también fue hombre. Y Él aboga por esa persona, Él aboga por ti, por mí. Los teólogos, mis hermanos, se refieren a esto como la obediencia activa de nuestro Señor Jesús y pasiva de Cristo. La obediencia activa se refiere a la vida de Cristo de perfección sin pecado. Lo que hizo Él, lo que hizo fue perfecto. Porque recordemos que en el Antiguo Testamento el sacrificio tenía que ser un animal perfecto, sin mancha. Por eso Juan dijo de Jesús: he ahí el cordero que quita el pecado del mundo. Él fue un cordero sin mancha. Por lo tanto, mis hermanos, todos nosotros como humanos merecemos un sacrificio, un holocausto, así como los que hacían en el Antiguo Testamento, así como Abel dice que ofreció lo mejor en sacrificio, ofreció ese animalito. Y el día de hoy nosotros, aquel hombre que se arrepiente y recibe a Jesús como su único Salvador, está ofreciendo ese cordero sin mancha al Padre. Y por ese cordero somos perdonados. La obediencia pasiva se refiere a la sumisión de Cristo hacia la crucifixión, hacia la cruz. Él fue voluntariamente a la cruz, mis hermanos. Por eso la Biblia dice que no abrió su boca. Fue como una oveja. Dice que al matadero, lo dice Isaías. No abrió su boca. Él mismo dio su vida. Él mismo dijo: yo la doy. Así dice en una versión, en la Nueva Traducción Viviente, Juan 10:18, dice: nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente, dice esta versión. Yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Fíjate, yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Él fue voluntario para ser sacrificado por ti y por mí, mis hermanos, nuestro Señor Jesús. La obediencia pasiva paga nuestra deuda de pecado ante Dios, la obediencia de nuestro Señor Jesús. Pero es la obediencia activa la que nos da la perfección que Dios requiere. O sea que esa obediencia aún continúa. Jesús aún todavía sigue obedeciendo al Padre. Recordemos, como anteriormente la cantamos, Él viene, Él pronto viene, mis hermanos. Y cuando a Jesús le cuestionaron y le dijeron: ¿cuándo sucederá esas cosas? ¿O cuándo vendrás? Dice: no la sé, solamente el Padre la sabe.
Mis hermanos, todos nosotros, si tú te llamas ser cristiano el día de hoy, que tú ya tienes ese representante como Cristo Jesús, como tu representante ante el Padre, no ante cualquier ser humano o representante o gobierno o rey o de lo que puede haber aquí en esta tierra, sino que ante Dios, ante el Padre. Todos ahora nosotros como cristianos, mis hermanos, fuimos llamados a algo. ¿Saben a qué fuimos llamados? Leamos 1 de Pedro 2, 21, 24. Primera de Pedro, casi está al final, llegando a Apocalipsis. Ahí está Primera de Pedro 2, 21 al 24. Leamos, dice: pues para esto fuimos llamados todos los que ya hemos recibido a Cristo Jesús en nuestra vida. Todos nosotros, mis hermanos, para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo. ¿Quién es el ejemplo a seguir, mis hermanos? Nuestro Señor Jesús. Dice, para que sigáis sus pisadas, o sea, sus pasos. Por eso la serie, tenemos que ser imitadores de nuestro Señor Jesús, el cual dice no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿qué? Vivamos a la justicia, por cuyas heridas fuisteis sanados. ¿Qué dice Pedro, mis hermanos? Vivamos a la justicia. Todos los que hemos recibido a Cristo Jesús tenemos que vivir ahora en rectitud, en honestidad. Usted puede decir, bueno, ¿por qué? Si Jesús lo hizo todo por mí, ¿ahora qué? ¿Por qué yo ahora? Bueno, porque somos hijos de Dios. Ya es nuestra naturaleza. ¿Ok? Ya tenemos una nueva naturaleza que hace lo justo. Además, ya tenemos la sangre de nuestro Señor Jesús. Por la sangre de nuestro Señor Jesús, mis hermanos, ya somos justos. Ahora ya no te ve como un trapo de inmundicia. Todo lo que tú haces ahora ya no son trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque ya lleva la sangre de Cristo. En Romanos 3, 21 al 24 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo, dice, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Voy a leerla en otra versión para que usted se lo lleve esto en su corazón. Romanos 3, 21, 24, traducción viviente dice, pero ahora, ponga atención, dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos, fíjate, dice aquí, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con la exigencia de la ley.
Dice esta versión, lo dice claro, mis hermanos. Dice, voy a repetirla. Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que en Él cree, sea quien fuere. ¿Ok? Sea quien fuere. ¿De dónde vienes? Vienes de cualquier país que nosotros vengamos, cualquier cultura, cualquier raza, mis hermanos, dice que por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, ahora nosotros somos declarados justos. Versículo 23 dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios, pero sin embargo, en su gracia, en su amor, Dios, dice, gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Mis hermanos, cuando llegamos a entender esto, mis hermanos, va a ser una gran diferencia en nosotros. Dice, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Qué es lo que nos merecíamos nosotros, mis hermanos? Un castigo. Es lo que tú te merecías, es lo que yo me merecía, la ira de Dios, el castigo de Dios, ser exterminado, mis hermanos, es lo que yo merecía. Pero por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ahora soy, ante los ojos de Dios, soy justo. Y sigue abundando Pablo a los romanos, dice, Romanos 5 del 1 al 3, justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién tiene usted paz para con Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, dice, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, mis hermanos, que ya sabemos que por medio de nuestra fe somos vistos justos ante los ojos de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestra fe en Él, nuestra esperanza en Él, ¿qué debemos ahora hacer? ¿Qué debe usted ahora hacer? Si usted ya cree en Dios, cree en Jesús, cree que Él murió por sus pecados, ahora usted ya no tiene ninguna deuda. El decreto que usted tenía fue borrado, mis hermanos. Fue hecho así, mire, el decreto que usted tenía. Todos sus pecados fueron tirados a la basura. ¿Por qué? Por su fe en Cristo Jesús. Dice que el Padre no se acuerda más de sus pecados por medio de nuestro Señor Jesús. Pero ahora, ¿qué debo yo de hacer? ¿Cómo debo de vivir? ¿Cuál ahora es mi función? ¿Qué debo de hacer? Ahora, mis hermanos, debemos de vivir de acuerdo a aquel que nos dio el ejemplo, aquel que murió por nosotros. Dice que fuimos, mis hermanos, fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Ahora debemos de andar ¿en qué? En luz. Así debemos de andar en luz. Ya no puedo yo decir, bueno, Cristo murió por mí,
pero ando en las tinieblas. Ando cometiendo cualquier pecado, ¿verdad? Claro que no vamos a ser perfectos como Jesús, pero Dios ve el empeño, el esfuerzo que tú haces en andar en santidad, en andar en una justicia recta y honesta. Como imitadores de Cristo, mis hermanos, imitadores de Cristo. Yo sé que la serie hoy termina, pero no quiere decir que vamos a dejar de imitar a Cristo. Aquí se les enseña, mis hermanos, se les invita a que usted lea la Biblia, que escuche. Por eso compartimos predicaciones ahí en el grupo de WhatsApp, para que usted vaya, ahora sí que escuchando la palabra de Dios, enseñanzas que a usted le puede ayudar. Ya no escuchando cosas que no son de edificación, que no le ayudan en su vida espiritual, en su nueva vida en Cristo Jesús. Como imitadores de Cristo debemos de tener hambre y sed de justicia. Así debemos de ser nosotros. Hambre y sed de justicia. Es el versículo que leímos al inicio de la enseñanza del día de hoy. ¿Cómo debo de ser? ¿Cómo debo de andar? Jesús dijo: bienaventurado aquellos que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed de hacer lo correcto, hambre y sed de andar lo más honesto que se pueda, hambre y sed de ya no andar en las mentiras. ¿Cuántos de nosotros aún andamos en las mentiras? Mentimos aún todavía. ¿Cuántos de nosotros cometemos algunos pecados aún todavía? Bueno, anteriormente leímos que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Y Pedro dice, fiel es, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. Entonces, ¿cómo debo yo de andar, mis hermanos? Dios ya está poniendo otra serie en mi corazón, y ahorita se me viene esto en la mente, que el cristiano debe andar, dice que cuando comete pecados, así como rebotando, pues, o sea, de regreso, o sea, siempre retornando a donde fue llamado. Obviamente vamos a cometer pecados, pero el arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados nos hace volver una vez más. Pecó, usted pecó, está en este lado, pero no nos mantengamos en este lado. Tenemos que ser el rebote, una vez más, confesar nuestros pecados y seguir adelante, confesando nuestros pecados, mis hermanos. Entonces, ¿cómo debo de andar, mis hermanos? Con una sed y hambre de justicia. Ahora, ¿qué significa tener hambre y sed de justicia? ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia? Vamos a preguntarnos esto para poder entender qué significa tener hambre y sed. Hambre y sed. Hambre y sed, lo natural. Dice que el hambre y la sed son los apetitos más fuertes que un hombre tiene. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, posiblemente usted no lo ha sufrido? ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido hambre y sed alguna vez? ¿Cuántos? A veces en este país, mis hermanos, bueno, creo que más los que han nacido aquí, ellos no tienen ni idea qué es tener hambre o tener sed. Gracias a Dios que vivimos en un país de mucha abundancia. Pero hay países, mis hermanos, que sí se sufre hambre y sed. Ahora, ¿qué es tener hambre y sed?
¿Alguna vez usted ha sufrido sed, pero de veras sed, y no hay nada que tomar, y también hambre, que no tenga nada que comer? ¿Alguna vez de ustedes? Yo me acuerdo cuando venía a este país, caminamos así en unas montañas, y duramos como 2 días, una noche y 2 días caminando sin comer absolutamente nada. Eso sí, de sed no, porque caminamos en un río que pasaba debajo de una montaña, mis hermanos, ahí por Oaxaca, y cruzamos el otro lado, pero debajo de la montaña, sí, como un túnel. Eso nos llevó al otro lado, pero hambre sí. Pero cuando llegamos al otro lado, había un mangal, y todos, me acuerdo, todavía tengo esa imagen en mi mente todavía, que cuando llegamos en ese mangal, no nos importó, no, ni siquiera dijimos, pues hay que lavarla, no. Así como la encontramos, mis hermanos, comimos mangos. Y después llegamos a una casa, y esto alguna vez yo lo he comentado a algunos hermanos. Yo antes era muy, no sé si ustedes conocen la palabra picky, o sea, muy especial en la comida. Así como, ay, esto no, esto sí, así. Pero después de esa experiencia, me acuerdo que llegamos en una casa, éramos como 40 personas, llegamos a una casa. Me acuerdo que la señora que nos recibió tenía una olla así de un sopa o caldo, no sé cómo usted lo conoce, que era una sopa o caldo de pescado, que tenía unas cuantas cebollitas ahí y tomate. Entonces eso nos lo dio, mis hermanos, y con tortillas, no, hombre. Ahí me acordé de la comida que yo desprecié de mi abuela. Dije, no, ¿dónde está la comida deliciosa de mi abuela que tanto desprecié? Era un caldo así simple, pero supo bien rico, mis hermanos. Entonces, por lo tanto, eso es tener hambre y sed de justicia, mis hermanos. Anhelar, comer, tener esa hambre, tener esa necesidad, esa sed de satisfacer esa necesidad. Eso es tener hambre y sed de justicia. Tener sed, mis hermanos, es cuando te dan tal vez quizás bote de agua, o encuentras un río, quieres consumirte el río entero totalmente. Y cuando tienes hambre, mis hermanos, no solamente te vas a comer 2, 3 tortillas, te vas a comer todo, el racimo completo. ¿Sí o no? Eso es tener hambre de agua y de comida. Figuradamente, tener hambre y sed significa tener deseo ferviente, desear intensamente, anhelar, añorar o apetecer. Tener hambre y sed de justicia significa desear intensamente hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese hambre y sed de hacer la voluntad de Dios? Debemos de tener hambre y sed de obtener el perdón de Dios, mis hermanos, de ser transformados a la imagen de Cristo. Eso es tener hambre y sed. Yo quiero ser transformado, yo quiero modelar a Cristo. Tener hambre y sed, mis hermanos, en ser edificados. Además también tener hambre y sed en también a predicar la palabra del Señor. Tener hambre y sed, eso es tener hambre. Por eso dice Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed, tienen ese deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios, de agradar a Dios con sus vidas, de despojarse del pecado. Ya no más pecado en mi vida, ya no más mentira, ya no más andar en cosas que no le agradan a mi Dios, que no le agradan a aquel que murió por mí. Ya no más anhelar cosas del mundo, cosas que no edifican mi espíritu. Aunque Jesús no tenía pecado, mis hermanos, fíjese, aunque Jesús no tenía pecado,
era un hombre santo. Pero Jesús anhelaba fervientemente hacer la voluntad del Padre. ¿Se acuerdan? Que ya lo mencioné anteriormente, pero ¿se acuerdan cuando cuando comenzó su ministerio? Dice que fue a Juan el Bautista para ser bautizado. Fíjese, tan simple y sencillo, mis hermanos, que Jesús cumplió ser bautizado. Juan, obviamente, él entendía quién era Jesús. Juan decía, voy a parafrasear, Juan dijo: Jesús, o sea, tú eres Dios, tú me diste la vida, por ti yo existo. ¿Cómo crees que yo te voy a bautizar, Jesús? Pero Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos, dice, que cumplamos toda justicia. Por eso, mis hermanos, por eso, aquel nacido de Dios, no tenemos que exigirle a que sea bautizado, no tenemos que exigirle a que ande en santidad. Él por sí solo, por amor a Cristo, mis hermanos, Él se va a apartar del pecado, Él va a querer hacer la voluntad de Dios. Por amor a Cristo, no por otra cosa, no por agradar a su prójimo, no por agradar a su pareja, no por agradar a cualquier persona, mis hermanos, sino que por amor a Cristo, así como Cristo amó al Padre. Jesús obedeció al Padre desde 12 años. Él dijo: estoy en los negocios de mi Padre. Conviene obedecer los mandamientos de Dios, mis hermanos. Por eso voy a mencionar algunos salmos. El salmista dijo de esta manera: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Fíjate, ¿qué dice? Hablará mi lengua todos tus dichos. En otra versión dice: ayúdame a obedecer tus mandamientos y déjame expresarte mi alegría, porque todas tus leyes son justas. Ayúdame a obedecer. Por eso Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Buscar. ¿Qué se le ha perdido a usted alguna vez? Por ejemplo, las llaves de su último modelo. Usted la busca y hasta pone las camas así, patas arriba, y empieza a buscar hasta encontrarlo. Así debemos de buscar la justicia de Dios. Debemos buscar intensamente las cosas del reino de Dios. Debemos desear saber y hacer la voluntad de Dios más que el oro. El salmista dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Ojalá que eso, mis hermanos, nos llegue en nuestro corazón, mis hermanos. Yo sé que hay que trabajar, yo sé que tenemos necesidades, pero que no sea esa tu prioridad, mis hermanos. Tu prioridad que sea ahora, como hijos de Dios, que sea tu prioridad de buscar hacer la justicia de Dios, tener hambre y sed de hacer lo honesto, lo correcto para Dios. El salmista dice: por eso he amado tus mandamientos más que el oro, más que oro puro. Lo dijo también: cuán dulces son mis palabras, dice, tus palabras más que la miel a mi boca.
Job dijo de esta manera, mis hermanos, Job 23:12 dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más, fíjate, más que mi comida. Así dice Job, después de todo lo que él pasó. ¿Cuántos de nosotros nos hemos enfermado como Job? ¿Cuántos de nosotros se nos ha muerto todos nuestros hijos? Se nos ha quitado todos nuestros bienes. Job dijo: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardaré las palabras de su boca más, dice, más que mi comida. Estudiando los salmos, mis hermanos, ahí entendemos qué significa anhelar. Voy a mencionar algunos versículos para avanzar un poco del tiempo. Dice: como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42, 1 al 2. De madrugada, dice, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida. ¿Qué es lo primero que usted hace en las madrugadas? ¿Ver el Facebook? Ahí podemos darnos cuenta cuál es lo que nosotros realmente anhelamos. Cuando nosotros despertamos, ¿qué es lo primero que deseamos? ¿Qué es lo primero que anhelamos hacer? El salmista dice: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. En Salmos 84:2 dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mis hermanos, hay mucho de qué aprender de nuestro Señor Jesús. Pedro dice, escuche lo que dice Pedro: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, desead como a niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué es lo que usted debe de buscar entonces, mis hermanos? La palabra, hacer la voluntad de Dios, andar en justicia, andar lo más honesto que se pueda, mis hermanos. Buscar la justicia de Dios significa que estamos buscando la rectitud de Dios. Dios es justo, Dios es recto, y lo que nosotros debemos de buscar es ese tipo de estilo de vida, andar en justicia, andar justo y honesto. Debemos de buscar una vida justa y recta, aunque nos cueste, aún la vida, aunque nos cueste la vida. Por eso, mis hermanos, los apóstoles, por eso los primeros cristianos, ellos entregaron su vida al Señor. ¿Por qué? Por querer andar una manera justa. Una verdad tan triste, mis hermanos, es que hay muchos cristianos que dicen que son salvos, que dicen que han puesto su fe en Cristo como Salvador y han recibido la justicia, pero todavía no buscan, no anhelan, no desean ser la voluntad de Dios. ¿Qué significa buscar la justicia de Dios? Buscar la justicia de Dios significa que estamos tratando de vivir justo como Dios, como Cristo, que estamos tratando de quitar lo que es injusto en nuestras vidas. Por eso es muy importante la palabra de Dios, mis hermanos.
Cada vez que usted haga algo, pregúntese si a Dios le agrada, si a Dios le honra lo que usted va a hacer. Cualquier decisión que nosotros tomemos, Señor, ¿será que te agrada lo que voy a hacer? Si estamos buscando la justicia de Dios, cada día vamos a examinarnos, vamos a rogar a Dios que nos muestre lo que no es justo en nuestras vidas. Y Él seguramente, mis hermanos, nos ayudará a quitarlo, porque Él es lo que Él quiere, que nosotros vivamos justamente. Si tú le pides que te ayude a quitar algo, tu mal carácter, o la mentira, o el odio, o el rencor, o la envidia, cualquier pensamiento, mis hermanos, que nosotros tengamos, cambiarlo. Dice Pablo o Pedro, no me recuerdo muy bien, pero ustedes me corregirán, cuando dice que todo pensamiento, dice que tenemos que llevarlo cautivo a Cristo Jesús. Todo pensamiento, todo mal pensamiento, tenemos que llevarlo cautivo. ¿Qué es cautivo? Preso. Decir, hey, manos arriba. Tú ya no tienes nada que ver en mi mente, en mis pensamientos. Lo voy a reemplazar con los pensamientos de Cristo. Para irnos al final del tema del día de hoy, mis hermanos, y esta serie, con todo esto que hemos visto, podemos comprender de que Dios no desea rituales, no desea costumbres, no desea una religión, o no desea nuestros propios argumentos en decir, yo soy cristiano, pero lo voy a hacer a mi manera. No, Él anhela un corazón recto. Quizás podríamos decir, mis hermanos, podríamos decir, Jesús, por tu sacrificio en la cruz, por mí, gracias. A que tu Espíritu también borró mis pecados cuando me arrepentí. Ahora soy justo a los ojos del Padre, pero es gracias a ti. Gracias a ti. Voy a vivir totalmente agradecido. Puedo decir que agradecido estoy en estos momentos por tu amor, por tu perdón, por todo lo que tú me has enseñado. Gracias por incluirme en tu familia y justificar todas mis faltas, por perdonar todos mis pecados. Ahora me queda claro que solo tus palabras, tus mandamientos me pueden guiar a la senda de la justicia. Jesús, ahora entiendo que gracias al poder de tu Espíritu en mi interior puedo dirigir mis pasos con tu justicia o en tu justicia. Pues tú eres la razón, tú eres el ejemplo a seguir. Es tu persona la que me impulsa a caminar en rectitud. Tú eres quien provoca en mí el deseo de conducirme en justicia. A partir de ahora me dispongo a vivir con justicia, con honestidad, como Jesús, como tú, Jesús, viviste. Así me dispongo a vivir, no con una costumbre, no con una religión. Quitaré de mi mente aquel que dice ojo por ojo, diente por diente. Me rehúso a obedecer eso. Mejor aún, la reemplazaré con el ejemplo de Jesús. Pagaré con bien por cualquier mal que yo reciba. ¿Y cómo lo haría?
¿Cómo lo puedo llevar a la práctica? Bueno, lo puedo hacer de esta manera. Cuando alguien me mire con odio, con rencor, le daré una sonrisa. Cuando alguien me critique, le responderé con un elogio. Cuando alguien me diga una mentira en mi contra, dejaré que la verdad me defienda. Si algún familiar o algún amigo o algún conocido que niegue su ayuda cuando yo lo necesite, estaré dispuesto a hacer lo que esté en mis manos para ayudarlo tan pronto yo me entere que él necesita de una ayuda. Cuando alguien me ofenda, guardaré silencio, así como Jesús. Lo pasaré por alto y oraré por él. Encomendaré su causa a aquel que es justo, porque su palabra dice: mía es la venganza. Cuando alguien me robe en el camino, dejaré que se lleve algo extra si están mis posibilidades. Porque he entendido que nadie me roba a mí, porque todo lo que tengo le pertenece a Dios. Si alguien me juzga, no pagaré con la misma moneda. Me niego rotundamente a sentarme en la silla del juez para juzgar o para condenar a mi prójimo. Jesús me ofreció compasión por mis pecados en lugar de justicia. Voy a seguir su ejemplo. Ahora sé cómo llevar la verdadera justicia de Dios ante las diferencias o ante las diferentes circunstancias de mi vida, de nuestras vidas. Jesús, a partir de hoy, seguiré las huellas de tu rectitud para vivir de una manera que te agrade. Y esto lo hago, ¿por qué? Porque tú me amas y porque yo también te amo. Por eso anhelo vivir como tú viviste, porque tú me diste el ejemplo a seguir. Ya no andaré como anduve antes de conocerte. Ya no obedeceré el susurro del enemigo, porque el enemigo vino a destruir, a dividir, y yo ya no pertenezco a ese reino de división. Yo ya pertenezco al reino de unión, al reino de Cristo, al reino del amor, al reino de la paz, al reino de la integridad, al reino de la reconciliación, al reino de la armonía, al reino del perdón. Ya soy de ese reino y por lo tanto de esa manera me dispongo a vivir. Voy a dar mi vida en sacrificio a los demás. Sé que me cuesta, por eso se llama sacrificio. Gracias a que me dejaste conocerte, Jesús. Gracias a que tu Espíritu me ha dado poder para hacer cualquier cosa. Desde este momento me dispongo a pensar, me dispongo a hablar, a actuar como tú lo harías. Ahora más que nunca me queda claro que el propósito, mis hermanos, de mi vida cristiana, mi vida como hijo de Dios, mi vida como hijo de Dios ya perdonado, es ser cada día como Jesús. Oremos, pongámonos de pie. Si hay alguien aquí que puede o quiere hacer lo del rebote,
que mencioné anteriormente. Si hemos pecado, vayamos a nuestro sumo sacerdote, vayamos a pedir perdón y sigamos el buen ejemplo de nuestro Señor Jesús. Si tú has sido ofendido, si tu corazón viene lastimado o herido, cualquiera que sea la causa, entréguelo a nuestro Señor Jesús. Tú puedes decir: Señor, te entrego el dolor que tengo en mi corazón, las ofensas, los desprecios, los maltratos, los abusos, todo. Ahora sé que mi deber no es vengarme. Ahora sé que mi deber es amar a mi prójimo. No me sentaré en la silla del juez para juzgar a mi hermano, a mi hermana. Voy a hacer lo que tú hiciste. Cerraré mi boca cuando me ofendan. Ahí en tu lugar puedes orar. Bendito Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por el amor inmenso que tú diste por mí, Señor. No hay palabras para poder expresar el amor que tú me tienes, Señor. Lo vil y lo pecador, como tú me encontraste, Señor. Tantos pecados que tú me perdonaste. Ningún hombre podría perdonar tantas ofensas hacia ti, Señor. Tú me perdonaste. Tú diste tu Hijo por mí en la cruz. Él murió por mis pecados y no le importó cómo estaba. No le importó mi maldad. No le importó en la condición en la que yo estaba. Así de sucio. Así me cogió en sus brazos y me dijo: te he perdonado. Y aún te sigo perdonando, porque mientras estés en este cuerpo de pecado, seguirás fallando. Pero yo te represento ante mi Padre. Yo estoy ahí para ti. Yo soy el justo, yo soy el recto, yo soy el santo, yo soy el puro. Arrefúgiate a mí. Yo soy tu Salvador. Yo soy tu Salvador. Yo soy el que llegó en rescate de tu vida porque ibas rumbo al infierno. Yo soy como aquel bombero que alguien está en peligro y así inmediatamente dice que descendió de su trono, se despojó de sí mismo y vino a esta tierra a morir por mí y por ti. Gracias, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona el pecado de tu iglesia. Perdona a cada uno de los que estamos aquí si no hemos hecho de tu voluntad, si no andamos en justicia, si no andamos rectos, si no andamos honestos. Perdónanos, Señor. Pero tu misericordia es tan grande que tú nos das una segunda oportunidad. Nuevas son tus misericordias cada día para seguir adelante, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso, porque tú te compadeces de nosotros. Tú nos entiendes. Ayúdame a agarrarme de tu mano, Señor, y no soltarme de ahí. Sé que caeré,
caeré cuantas veces que sean, pero tú me levantarás. Dice tu palabra que 7 veces cae el justo, pero se levantará. Gracias, Señor, mi Dios. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, bendice a los que nos están escuchando. Bendice todo, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Amén.